Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Qué gusto saludarlos hoy aquí en reunión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Saludo a las y los legisladores, con ellos a mis coordinadores parlamentarios, Jorge Romero, de la Cámara de las y los Diputados, Julen Rementería, del Senado de la República. Son tres temas muy particulares que el día de hoy queremos abordar. Primero, expresar nuestra absoluta solidaridad y respaldo a ustedes, amigos profesionales de la comunicación, porque en este año ya son 11 periodistas ejecutados y el gobierno no actúa. Le exigimos al gobierno federal que pare la ola de violencia, de hostigamiento, de persecución contra los periodistas y contra todas y todos los mexicanos. Segundo, queremos solidarizarnos y ofrecer todo nuestro respaldo a las y los doctores de México, a las federaciones, a las asociaciones, a los colegios de médicos que nuevamente se ven desplazados y maltratados por el gobierno de López Obrador y el gobierno federal, al anunciar una vez más que van a contratar médicos cubanos, pudiendo y debiendo contratar médicos mexicanos, que están perfectamente preparados y esperando una oportunidad. Se supone que hace unos meses médicos cubanos estuvieron aquí en México ayudando en la pandemia del COVID-19, pero hasta hoy nadie sabe ni qué hicieron ni dónde lo hicieron. Lo que sí sabemos es que fueron casi 7 millones de dólares lo que México pagó a la dictadura cubana. Sí, 140 millones de pesos a través del INSABI. Todo parece que lo que realmente está haciendo López Obrador es desviar recursos públicos para apoyar la dictadura cubana con el pretexto de contratar médicos. Muestra de ello es que no se les paga directamente aquí a los médicos cubanos, sino triangulan el recurso. México le paga cantidades millonarias al gobierno cubano y el gobierno cubano les paga míseros sueldos a los doctores que envía. Nosotros insistimos, se debe privilegiar siempre la contratación de médicos mexicanos frente a extranjeros. Todas y todos los doctores cuentan con Acción Nacional y por eso nos ponemos a disposición de los médicos mexicanos para emprender de manera conjunta las acciones legales y políticas que ellos deseen y que sean necesarias para evitar este nuevo atropello del gobierno mexicano. Y también les pido a mis coordinadores parlamentarios en diputados y senadores, revisemos e impulsemos reformas legales que protejan las condiciones de los médicos en México, del internado, del servicio social, para que las médicas y médicos puedan ofrecer servicios de calidad en condiciones adecuadas y siempre sean ellos privilegiados frente a intereses extranjeros. Tercero y no menos importante, Acción Nacional exige nuevamente a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Delitos Electorales se investigue y se sancionen los vínculos señalados entre una red de tráfico ilegal de combustibles entre dirigentes y candidatos de Morena, me refiero a Mario Delgado, a Américo Villarreal, con Sergio Carmona, líder huachicolero de Tamaulipas. Desde el pasado mes de noviembre hemos venido denunciando los vínculos entre personajes de Morena con Sergio Carmona, un empresario, entre comillas, ligado al huachicol, que fue ejecutado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en condiciones, por cierto, todavía no aclaradas. El día de ayer, un diario de Texas publicó documentos que presuntamente
confirman depósitos por $20 millones al hijo del candidato de Morena, Américo Villarreal, por parte de empresas de Sergio Carmona, el líder huachicolero. También se ha documentado el uso de aviones, camionetas de propiedad de la empresa de Carmona por parte de alcaldes de Morena y líderes del mismo partido como Mario Delgado, quien por cierto sigue sin responder una sola palabra de esta sospechosa relación y de estos señalamientos de varios medios de comunicación. Como ustedes saben, los 3 dirigentes de los partidos de la coalición Va por México acudimos el año pasado a la Organización de los Estados Americanos para denunciar la intromisión del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio del 2021. Nosotros señalamos que el crimen organizado amedrentó, persiguió, secuestró y ejecutó candidatos y líderes políticos. Mientras nosotros hacíamos eso, el día posterior a la elección, el presidente de la República hizo un reconocimiento al crimen organizado porque según él se portó muy bien. Esta vez queremos advertir de manera puntual y anticipada el probable uso de dinero del crimen organizado en la campaña de Morena en Tamaulipas y en el resto de los estados en contienda. Estamos actuando de manera responsable porque queremos impedir que la democracia se vea vulnerada por intereses oscuros, por intereses del crimen organizado. Morena y Américo Villarreal, su candidato, tienen mucho que explicar a los tamaulipecos con su relación con personajes ligados al contrabando de combustibles con los hermanos Carmona. Para nosotros, Américo Villarreal no puede ser candidato en un estado fronterizo, porque con estos presuntos señalamientos no solamente pone en riesgo a las y los tamaulipecos, pone en riesgo a todo el país, porque se trata de contrabando de combustibles. Américo Villarreal tiene que responder sí o no recibió depósitos millonarios a través de su hijo, porque según este diario en Texas, con pruebas documentadas y publicadas, ahí están los depósitos en cuestión. Eso es cuanto, amigas y amigos de los medios de comunicación, y quiero pasar el uso de la palabra para hablar sobre el tema a el senador Julen Rementería. Adelante, coordinador. Muchas gracias, presidente. Quiero saludarte y recibirte pues con mucho gusto aquí en el Senado de la República, arropado por el Grupo Parlamentario del PAN. También recibir a nuestro coordinador Jorge Romero de la Cámara de Diputados, a los diputados, a las diputadas y a los senadores que nos acompañan también. Y referirme rápidamente en solidaridad al primer tema que abordaste. Por supuesto, los últimos 2 periodistas fueron de Veracruz, fueron de mi estado, y no puedo más que solidarizarme con esta tragedia que vimos en México, que no podemos, no debemos permitir que sea algo a lo que nos acostumbremos. Ojalá se ponga en cárcel el asunto y se resuelva pronto. Luego, rápidamente, al tema de los médicos cubanos. Es una farsa. Lo que el presidente quiere hacer con esto es dar dinero al gobierno de Cuba. Lo que quiere hacer es financiar una dictadura como la de aquel régimen. Desde el año pasado venimos denunciándolo. En aquel tiempo fueron 585 médicos, cubanos, porque nunca, absolutamente nunca, pudieron probar que fueran profesionales de la salud. Eran personas de Cuba, pero le preguntamos a cada una de las instancias a las que había posibilidad de hacerlo, a qué venían, cuál era su condición migratoria, si podían mostrar su título profesional, y nunca, absolutamente nunca respondieron nada. Tenemos todos los escritos de ida y vuelta, la solicitud de información y la contestación. Lo mismo al ISSSTE, que al IMSS, que a la Secretaría de Gobernación, que a la Secretaría de Salud de la ciudad, a la Secretaría de Salud a nivel nacional,
al Instituto Nacional de Migración. A todos tenemos escritos y de todos tenemos respuesta en donde no contestan absolutamente nada. Y por último, acaba esta triste historia de este fraude al dinero mexicano por parte del gobierno y ahora encabezado por el mismísimo presidente de la República, en que la información la reservaron. O sea, no quisieron siquiera acreditar si las personas que vinieron, entonces 585 personas de Cuba, eran médicos. Hay señalamientos múltiples en muchos hospitales en donde con claridad el personal de ahí dice que no eran médicos, que en todo caso solo venían a otro tipo de trabajo, y realmente de lo que se habla es de una práctica pues casi de esclavitud por parte del gobierno de Cuba, en donde lo que se hace es tomar un dinero de un gobierno distinto al de Cuba, pagarle miseria, migajas a las personas que mandan ahí, que ni médicos son, porque no lo han probado, y que nos tapen la boca, que nos enseñen los documentos que acrediten la profesión de las personas que vinieron en aquel entonces y que demuestren antes de llegar la profesión de las personas que quiere traer ahora el presidente, para que entonces estemos claros y ciertos de qué viene. Amén del atentado que hace contra los miles, cientos de miles de personas profesionales de la salud, mexicanos y mexicanas, que tienen todo el derecho a trabajar en su país. No tienen trabajo, tienen contratos eventuales, en muchas ocasiones en comunidades muy retiradas, y ahora traen a cubanos, como si no hubiera mexicanos y mexicanas que pudieran desarrollar ese trabajo. Cuando no haya mexicanos y mexicanas, entonces que los traigan de donde quieran para atender a los ciudadanos de este país. Mientras tanto, no lo aceptamos. Demandamos que primero se emplee a la gente de este país y después, si hiciera falta solo así, entonces a otros países, a otras personas. Lo que hoy estamos enfrentando es realmente una simulación para dar dinero a un gobierno distinto al nuestro, tratando de atropellar cualquier condición de legalidad y, por supuesto, pues impulsando una práctica que ha sido demandada ya en otras partes de América. Eso es algo que debemos de remediar. Y rápidamente, del último tema, yo le diría a los tamaulipecos, no se dejen. Los ciudadanos de Tamaulipas, y aquí hace unos cuantos días estaba una compañera periodista que era precisamente de aquel estado, y que podíamos decir que se les pregunta a los tamaulipecos, ¿cómo era Tamaulipas hace 6 años y cómo lo es ahora en materia de seguridad? ¿Queremos volver a lo que era Tamaulipas antes o queremos darle causa a Tamaulipas? ¿Queremos hacer que las cosas en Tamaulipas sigan por el camino que deben de seguir, justo siendo el referente que lo es hoy el gobierno del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en materia de seguridad, en donde claramente ha avanzado? Antes no se podía transitar por las carreteras de Tamaulipas. A los que a lo mejor no conocen, no han ido últimamente a Tamaulipas, no pueden testificar eso. Los ciudadanos de Tamaulipas, que son los que vivirán ahí, tienen la posibilidad de dar fe de lo que estoy diciendo es cierto. No perdamos esa oportunidad. No permitamos que el crimen, que el dinero sucio del crimen, una vez más, pues empañe las elecciones y permita que candidatos vinculados al crimen ahora sean gobernadores o puedan llegar a serlo. Es importante que la decisión que se tome, que es el 5 de junio, ni el 4 ni el 6, ese día y por 6 años más, que no nos equivoquemos y elijamos en Tamaulipas una opción que realmente procure la continuidad por el buen camino que hasta ahora en este gobierno, el de aquel estado, se ha tenido. Muchas gracias. Ahora le pedimos al coordinador de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, que haga uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias y buenos días. Primero saludo evidentemente a quien me da la palabra, mi presidente Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Gracias, amigo. Por supuesto a mi querido compañero coordinador de las y los senadores del PAN que nos recibe aquí en el Senado, Julen Rementería, y por supuesto saludando a nuestras hermanas y hermanos legisladores de la Comisión Permanente que representamos Acción Nacional. Yo solamente cerrar un par de ideas respecto a los 3 puntos ya mencionados. Primero, además de saludarlos y agradecerles a todas y a todos, a cada una y a cada uno de ustedes, amigas y amigos,
representantes de los medios de comunicación, solidarizarnos más allá de las palabras con ustedes. De verdad es que cada día son más héroes y heroínas en este país, se los decimos en serio. Es increíble que seamos y sigamos siendo, en muy pocas cosas somos el primer lugar en este planeta. En una deshonrosísima muestra de primer lugar, lo somos como el país que no está en guerra, en donde más personas que se dedican a su profesión pierden la vida. Y la pierden porque se las quitan. Y de paso, le recordamos a Morena que nosotros desde hace meses ya presentamos en la Cámara de Diputados, los 3 partidos de la coalición Va por México, el PAN, PRI y PRD, una reforma constitucional al 6º constitucional, para que se cree un sistema integral de defensa para ustedes, para las y los periodistas. Ojalá y que en las prioridades de quienes gobiernan este país estuviera atender ese tipo de cuestiones, porque son para defender vidas e, insisto, las vidas de ustedes. Y en los siguientes 2 temas, que, insisto, todo ya está dicho y lo suscribo a nombre de las 114 diputadas y diputados, pero simplemente complementar con lo siguiente. Es en verdad una burla, es que esa es la palabra, es una burla, es un descaro tener que invitar a personas de otro país, que por cierto, todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad para el pueblo cubano, para las millones de mujeres y de hombres cubanos y cubanas, para ese gran pueblo que es Cuba. Todo nuestro reconocimiento para ellos. Pero ¿cuántas mexicanas o mexicanos no habrán que están desempleados o que están subempleados, que se han roto la espalda por aprender una ciencia como lo es la médica por 6 o por 10 años? Se los digo yo, que soy hijo de 2 médicos, mamá y papá. ¿Qué han de sentir esas miles de mujeres y de hombres que tienen ese título? Que su gobierno tenga que ir por supuestos especialistas a otro país por las razones de fondo que ya nos dijeron bien, que es financiar a otro régimen, al que a ese sí no le mandamos un saludo porque es un régimen dictatorial que hace menos de un año no dejó ni que saliera su gente a las calles a expresarse. Para eso es ese recurso, para financiar a ese régimen, dejando como está haciéndolo con miles de mujeres y hombres, médicos mexicanos, sin la posibilidad de un empleo que realmente ocupan. Es que nosotros no sabemos qué tiene este presidente y este gobierno en contra de las personas a las que ya agarró, como por ejemplo la clase media. Ya está en pique este presidente con la clase media, y por lo visto ya está en pique también ahora con nuestras médicas y médicos. Increíble, cierro como empecé, es una burla para todas esas personas de nuestro país. Y por último, yo lo diría así con respecto a Tamaulipas, en donde por cierto además estamos absolutamente seguros de que habremos de ganar con nuestro candidato César Verástegui el truco, para que siga un buen gobierno en Tamaulipas, un gobierno emanado del PAN y de la coalición. Lo decimos, miren, nosotros no pretendemos hacer el trabajo de las procuradurías, ni de la Fiscalía General, ni de la especializada en delitos electorales. Ellos tienen que hacer su trabajo. Lo único que nosotros pedimos para los que están involucrados y que han sido señalados, y no por nosotros, sino por medios de comunicación y por la sociedad, que son el presidente nacional de Morena y el hoy candidato al gobierno de Tamaulipas de Morena, simple y sencillamente que expliquen lo que se les está imputando, así de simple. A nosotros no nos tienen que presentar nada, eso es un trabajo que tienen que hacer las fiscalías. Por lo menos a lo que aspiramos es que si hay un señalamiento de camionetas, de vuelos privados, de financiamiento, no les hemos escuchado una palabra al respecto. Corríjanme si estoy mal. No les hemos escuchado una palabra al respecto. Este no es interés del PAN, es interés de la sociedad mexicana escuchar lo que al respecto tienen que decir, porque es muy delicado. Porque si se configurara que existe esa correlación entre delincuencia organizada y un candidato a gobierno, simplemente así lo dejo, al criterio de todas las personas. ¿Qué significaría para el estado de Tamaulipas? Por su tiempo, su atención, por supuesto atentos a si hubiera alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Vamos a pedirles que si tienen preguntas, les vamos a dar la palabra a algunas de nuestras compañeras y compañeros legisladores para que den puntual respuesta. Adelante, por favor. Sí, presidente. La primera pregunta es de Mayolo López, de Grupo Reforma. Adelante, Mayolo. Gracias, Marco. Es para ti,
Cada vez queda más de manifiesto que la oposición debe ir unida hacia 2024. Quiero preguntarte si ha habido algún contacto o si tú consideras que MC debe unirse a Va por México en lo que resta de la carrera hacia 2024. ¿Puedes decirme algo, por favor? No quisiera, Mayolo, distraer la atención de los graves temas que estamos abordando. Por supuesto que te doy respuesta ahorita terminando la rueda de prensa. Cuenta con ella con mucho gusto. La siguiente pregunta es de Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenos días a todos, que me estaban bloqueando. Muy buenos días a todos. Leti. ¿Cómo está, don Marco? Con gusto de saludarla. Igualmente. Pues dos preguntas básicamente. Ustedes han planteado una serie de problemáticas y hay una posición fijada por el PAN, pero más allá de la demagogia, del discurso, del parlamentario, ¿qué piensan hacer para que situaciones como lo que están enfrentando los periodistas, los médicos ahora, para que ese discurso se traduzca en hechos concretos y desde el legislativo pueda haber una solución a la problemática que ellos están enfrentando? Y dos, respecto a este pronunciamiento que están haciendo y esta propuesta con punto de acuerdo que presentan los coordinadores de los tres partidos para que el gobierno federal no se involucre en los procesos electorales estatales, quisiera saber cómo están valorando el papel de los institutos electorales y los tribunales electorales en los estados. ¿Creen ustedes que están siendo muy permisivos para este tipo de cosas, de que se involucre el Ejecutivo, los ejecutivos en estos procesos electorales y que tenga forzosamente ustedes que estar recurriendo a la Federación, dado que ellos, digamos, de alguna forma no están haciendo su trabajo como debería de ser? Muchas gracias. Gracias. Le doy la palabra a la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario en el Senado, Kenia López Rabadán. Gracias. Presidente, a ver, es evidente que al presidente de la República solamente le importan los periodistas que son subordinados al régimen. Al presidente de la República le incomodan los periodistas que le dicen la verdad. Al presidente de la República le molesta la transparencia. Hay una gran cortina enfrente de los ojos de López Obrador porque no lo dejan ver la realidad, y eso es brutal para el país. Es increíble cómo la semana pasada se volcaron varios servidores públicos defendiendo a un comunicador subordinado al régimen, pero nada dicen de los asesinatos de los periodistas. Nosotros tenemos claramente tres prioridades. La primera, y se ha dicho aquí ya por el coordinador, presentamos una iniciativa al Sexto Constitucional, porque ¿de qué se trata? De estructurar de manera nacional un sistema que proteja a las y los periodistas a nivel municipal, estatal y federal, que sea además interinstitucional, que no solamente dependa de una secretaría o en su caso de una subsecretaría. Se necesita que haya coordinación nacional e interinstitucional para proteger la vida de las y los periodistas. No puede el presidente de la República hacer como que no pasa nada. Segundo, lo hemos dicho y hoy lo reiteramos, lo que hoy tiene el Estado mexicano es el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas. Un mecanismo que no tiene recursos, un mecanismo que no ha sido acompañado por este gobierno porque simple y sencillamente el presidente López Obrador no quiere ver la muerte de las y los periodistas. Y tercero, necesitamos que haya objetividad por parte de la Presidencia de la República para que a todos los periodistas se les respete. No puede ser que un día sí y al otro también
el presidente de la República agreda a los periodistas que les son incómodos. ¿Cómo es posible que habiendo asesinatos de manera sistemática, el presidente de la República siga violentando a los medios de comunicación y a los periodistas que no le gustan? Él está dando el peor ejemplo, porque entonces cualquier cacique municipal, estatal o nacional o cualquier delincuente se siente con la posibilidad de tocar, agredir e incluso asesinar a un periodista. Claro, si el presidente López Obrador todos los días violenta a los medios de comunicación. Son tres cosas que para nosotros en el PAN son esenciales. Muchas gracias, Kenia. Y respecto de la segunda pregunta de los procesos electorales, precisamente el día de hoy, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en esta comisión permanente presenta una reforma electoral muy completa que presentamos el pasado lunes. La presentará a nombre de todas las senadoras y diputados nuestro amigo Humberto Aguilar Coronado, quien es el representante legislativo de Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral. Y en esta propuesta lo que buscamos es reglamentar el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe explícitamente que el gobierno, que el titular del Ejecutivo Federal, estatales o municipales puedan intervenir en los procesos electorales. El problema es que no hay una sanción específica cuando esta prohibición se vulnera una y otra vez, como lo ha hecho López Obrador. Y lo que nosotros queremos es poner sanción penal. Sí, desde Palacio Nacional se está interviniendo, como se hace en los procesos electorales, denigrando a los opositores o enalteciendo a sus candidatos. Muchas gracias, Leti, por tus preguntas. Perdón, es que quizás no me expliqué bien. Lo que quiero saber es que si hoy, no lo que ustedes plantean, hoy, la valoración que tienen de los órganos electorales es que están siendo muy permisivos y están permitiendo esta incursión del Ejecutivo en tareas electorales. Le doy la palabra para esto a nuestro representante en los órganos, Humberto Aguilar Coronado. Adelante, diputado. Gracias, Leti. Buenas tardes, presidente, coordinadores, compañeras y compañeros legisladores. El tema es que hasta ahora los procesos, en tanto proceso electoral, estaban yendo o se estaban manejando de una manera adecuada por los organismos. Quien está incumpliendo son precisamente autoridades que se quieren meter a los procesos electorales. Ante ello, evidentemente que se han levantado las denuncias correspondientes ante la Comisión de Quejas del Instituto y por supuesto de lo que se conoce como los soples en los diferentes estados. Están por supuesto en la valoración de las mismas para en su caso emitir medidas cautelares y por supuesto, si fuera el caso, sancionar a los partidos o los candidatos que se den. Y una de las cosas importantes, si me lo permites, presidente, que viene en la propuesta de reforma electoral que hoy presentaremos ante la Comisión Permanente es precisamente que sea una causal de nulidad de la elección cuando se compruebe que la delincuencia organizada participe activamente en los procesos electorales. Así es como nosotros estamos actuando y enfrentando este tipo de problemas que cada día son novedosos en los procesos electorales y por supuesto nosotros tenemos que enfrentar. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Claudia Flores Barreto de Noticieros Televisa. Hola, buenas tardes. Preguntarle sobre la propuesta de reforma electoral que presentan hoy formalmente. Hay evidentemente pues la versión de la oposición de que no van a dejar pasar ninguna reforma electoral y menos si pasa por destruir a los órganos electorales, fundamentalmente al INE. Pero yo quiero preguntarles, ¿ustedes ven oportuno? Al menos no te estoy yo escuchando bien, por favor. Es que como hay tanta gente... Hay mucho ruido. A ver, ¿ahí? Sí.
preguntarles, independientemente de que ya los opositores, ustedes han dicho que no van a permitir que pase ninguna reforma electoral, sobre todo si pasa por la destrucción de los órganos electorales, fundamentalmente del INE, me gustaría que me precisaran, ¿presentan hoy esta reforma solo como para equilibrar? ¿Les parece buena idea que antes de una elección presidencial, contrario a lo que había venido ocurriendo respecto a que las reformas, las grandes reformas electorales, primero se aprueban en los intermedios, como han dicho los especialistas, y después van a las presidenciales? ¿Les parece buena idea? ¿Usted, Marco, particularmente ve factible que haya alguna reforma, algún ajuste, ya sea en los plurinominales, en los órganos electorales, en cualquier aspecto de la del escenario que tenemos ahora en cuanto a la conformación política y electoral en el país? ¿Ve alguna posibilidad de que se pongan de acuerdo en algo? Eso por un lado. Y por otro lado también preguntarles, hoy en la mañana ha habido un respaldo del Ejecutivo total a la jefa de gobierno de la Ciudad de México de cara a todas las críticas que han hecho porque no dio a conocer, o hasta el momento no ha dado a conocer, el tercer dictamen sobre la línea 12. Aquí la bancada del PAN ha sido muy clara en pedir que se separe del cargo en tanto concluyan las investigaciones, pero a usted como dirigente nacional sí me gustaría preguntarle cómo observa esta posición de respaldo absoluto, pues atribuyendo a que lo que ocurre ahora por las críticas ante esta situación tiene que ver con un asunto político. Muchas gracias. Gracias, Claudia, por tus preguntas. En la segunda le daré la palabra a nuestra vicecoordinadora nuevamente, Kenia López Rabadán. A ver, reforma electoral, y seguramente Jorge Romero quiera agregar algo al respecto, pero mira, el artículo 105 constitucional habla de que son 90 días antes del inicio del periodo electoral cuando se pueden hacer reformas electorales previa a un proceso presidencial. Y no es de llamar la atención que se proponga una reforma electoral que modernice, que mejore el proceso, que ponga controles al poder, que evite que el crimen se inmiscuya en los procesos electorales. No es raro que esto ocurra cuando viene de la oposición, como siempre ha sido. Lo que sí es raro y nunca había ocurrido es que desde el poder se busque una reforma electoral porque solo es para permanecer en el poder mismo a través de una reforma. Y eso es absolutamente inaceptable. Nuestra propuesta de reforma electoral con ambos coordinadores la hemos venido hablando desde el año pasado, construyéndola en las diferentes temáticas. Y es una propuesta que teníamos proyectada para presentarla precisamente en este periodo de receso, porque es el momento adecuado para poderla discutir, argumentar, perfeccionar y sea aprobada en los tiempos que marca la Constitución. Y respecto a tu segunda pregunta, yo solo diría una cosa antes de darle la palabra. Solamente una precisión. ¿Sí hay posibilidad de que se pongan de acuerdo en algo? Usted, como líder del principal partido opositor, ¿ve posibilidades de que haya alguna reforma, por lo menos en alguna materia de todas las que ha hablado el gobierno y, por supuesto, de las que están presentando ustedes como oposición? A ver, iremos por partes, ya lo anunciamos. Primero buscaremos el acuerdo, el consenso de la coalición Va por México. También ellos seguramente presentarán su iniciativa y buscaremos el empate, primero de la coalición Va por México. En un segundo momento inmediato buscaremos el acuerdo y el consenso pues con la coalición gobernante para poder construir la mayoría. Se trata de perfeccionar el modelo democrático en el país. Y si hay esa conciencia y esa intención por parte de nosotros, estamos listos. Claro, protegiendo las instituciones, protegiendo la democracia, protegiendo la libertad, porque eso sí, nunca aceptaremos ningún retroceso, ninguna destrucción de cualquiera de las instituciones que han dado vida democrática a nuestro país. Y respecto de tu segunda pregunta, dicho por él, lo que el presidente está haciendo es proteger a una de sus corcholatas en el manto presidencial. Pero para esto le doy el uso de la palabra nuevamente a Kenia López Rabadán para que nos dé puntual respuesta.
Para nosotros es claro, la señora Claudia Sheinbaum debe dejar el cargo, debe dejar de ser jefa de gobierno, porque no puede ser juez y parte. No puede ella estar adentro tomando decisiones y analizando algo que probablemente demuestre que ella es responsable. Es una vergüenza que hayamos tenido que litigar como mexicanos conocer el tercer informe. Es una burla a los mexicanos. Estamos hablando de una tragedia que lastimosamente marcó a este gobierno de la Ciudad de México y de Morena, que causó la muerte de 26 personas, que lesionó a más de 100 seres humanos en ese derrumbe de la línea 12, y la jefa de gobierno lo que quiere es ocultar la verdad. No lo vamos a permitir. La señora debe dejar el cargo. Claudia Sheinbaum no puede continuar como jefa de gobierno porque sabemos que intentó ocultar el tercer informe, porque dicho por autoridades de su propio gobierno, hay responsabilidad por no haber hecho el mantenimiento correspondiente a la línea 12. Así es que desde aquí lo decimos y lo reiteramos, porque ya lo ha dicho el PAN de la Ciudad de México, y hoy aquí diputados y senadores lo reiteramos. Urge que la señora Claudia Sheinbaum deje de ser jefa de gobierno y se haga una investigación eficiente que permita justicia para las víctimas de la tragedia de la línea 12. Senadora, pero en particular el apoyo absoluto y irrestricto del Ejecutivo. En particular el apoyo irrestricto del Ejecutivo el día de hoy. Es que es una vergüenza. Es una vergüenza lo que hace el presidente de la República, porque prioriza la campaña, la candidatura y la ambición vulgar de poder de Claudia Sheinbaum. Prioriza eso antes que pensar en las víctimas de la tragedia de la línea 12. Es una vergüenza. El presidente de la República sigue siendo un campañero porque no sabe ser un estadista. La última pregunta es de Sandra Aguilar, de México Político. Hola, buenos días, Sandra Aguilar, de México Político y de Tamaulipas. Mucho que platicar, ¿verdad? Rapidísimo, muy puntualmente. Hola, Sandra. No es un problema los periodistas del presidente ni de la actual administración. Cito, año 2018, 29 de mayo. Nuestro amigo, compañero y colega periodista Héctor González Antonio, corresponsal en su momento del Excelsior y de medios locales de Tamaulipas y también de aquí de la Ciudad de México. Aún estamos esperando respuesta. Ayer muy puntualmente en el gobierno de Nuevo León el fiscal pues nos compartió cuál es el trabajo del gobierno, muy puntualmente, y cuál es el trabajo de la Fiscalía. El gobierno garantizar que las condiciones de seguridad se den para todos, en este caso Tamaulipas, y el trabajo de la Fiscalía investigar cuando suceden estos hechos. Nosotros queremos saber pues qué pasa con estos casos. El problema de los periodistas sesgados, como ustedes dicen, no es un problema nuevo, es un problema que venimos arrastrando y queremos saber respuestas para Tamaulipas. Me dicen que sea muy puntualmente. Y la segunda pregunta es, ¿les preocupa la actual estadística que comparte precisamente el día de hoy el Universal en Tamaulipas? En las encuestas, el candidato de Morena, Américo Villarreal Anaya, quienes ustedes están mencionando, 59% de aprobación. Si hoy fueran las elecciones, él ganaría. En segundo lugar, obviamente, su candidato del Partido Acción Nacional, y en tercero, de Movimiento Ciudadano. Es todo. Gracias. Le doy la palabra y después haré un comentario al coordinador en el Senado, que además debo decir que es el delegado del CEN del PAN en la elección de Tamaulipas. Adelante, Julen Rementería.
Gracias. Buenos días, Sandra. Gusto saludarte. Yo creo que el tema de los periodistas y de las muertes de periodistas y los ataques a los periodistas debe tomarse con la seriedad que amerita. Y me parece que esto es justamente lo que no ha hecho este gobierno. Y hablar de lo que sucedió en el pasado, pues podremos hablar mucho tiempo, pero ya no se puede corregir. Lo que hay que hablar es de lo que todavía estamos a tiempo de corregir y de hacer de manera diferente. Hoy vemos, francamente, un desdén. Ya lo decía Kenia, cómo solamente se interesa, protegen pues a algunos y a otros, pues los califica, los estigmatiza, los pone como contrarios y simplemente los adjetiva de una manera que no se puede permitir. Estamos hablando, por Dios, de seres humanos dedicados a una profesión y no puede ser que por dedicarte a una profesión honestamente, de manera profesional, pongas en riesgo tu vida y si así sucede que el gobierno no haga nada y que simplemente lo deje pasar y lo conserve en el mejor de los casos como una triste historia, pues en un conteo de periodistas fallecidos. Eso se tiene que acabar y tiene que buscar que sea de manera diferente el trato que se le dé, desde luego a los periodistas y a todos los ciudadanos, a las mujeres. En el tema de feminicidios estamos mucho peor que antes. En el tema de seguridad, pues en lo general, este gobierno no puede, bajo ninguna circunstancia, hacer una precisión en la que podamos decir estamos mejor que antes. En ningún caso. Lo hemos dicho aquí, lo hemos estado en presencia también tuya, donde hemos dicho se necesita reactivar, recomponer, reestructurar, hacer otra pues estrategia de seguridad en nuestro país, porque claramente la que hoy tenemos, si es que tenemos alguna, ha sido un rotundo fracaso. Y respecto al tema de Tamaulipas, justo lo decíamos aquí hace algunas semanas, y lo decíamos en Tamaulipas, en Reynosa, en Matamoros, en Tampico, en algunos lugares donde hemos tenido oportunidad de estar, en Victoria también, que lo que tienen que hacer los tamaulipecos es ver bien qué es lo que quieren adelante y quitarse de repente estos velos que a lo mejor nublan la visión y saber quiénes están detrás de las candidaturas que hoy algunos están dispuestos a apoyar. Y claramente hay señalamientos que, como lo dijo Jorge Romero, no han podido siquiera salir a dar una explicación cercana a lo que pudiera considerarse hasta un pretexto. Ni siquiera eso. Han guardado silencio. No han podido decir, no, es que me lo encontré, me subí por equivocación a ese avión que era de un delincuente que luego resultó asesinado. No, nada. Simplemente silencio, callarse. Pensar en que esta nota debe de, pues simplemente apagarse y dejarla correr. Como aquella en donde se dice, pues una mala nota que muera rápido porque no me conviene. Pero lo que sí le conviene a los ciudadanos de Tamaulipas es que se sepa la verdad. ¿Quién aspira a gobernar ese estado? ¿Quién quiere ser el próximo gobernador durante 6 años conduciendo la política pública de ese estado en materia de seguridad, en el tema aduanal? Estamos hablando de las fronteras más importantes del país en Tamaulipas y de repente van a estar en manos de personas que están, pues por lo menos señalados gravemente de posibles vínculos con la delincuencia. No lo merecen los ciudadanos de Tamaulipas. Y seguramente tú lo sabes, Sandra, antes de que iniciara este gobierno, el de cabeza de vaca, en Tamaulipas no se podía ir de Tampico a Victoria si no esperabas a que hubiera un convoy de seguridad, porque no llegabas vivo a Victoria o no llevabas vivo a Tampico si venías de Victoria. Tenías que esperar que te escoltaran. Eso se acabó. Hoy puedes ir a la hora que te dé la gana, te subes a tu coche, manejas hasta donde quieras. ¿Por qué? Porque se ha hecho algo en materia de seguridad. Y fíjense qué curioso, mientras que a nivel nacional la tarea de seguridad está hecho un desastre, los números están por la calle, peor que nunca. En Tamaulipas, casualmente, está al revés. Casualmente, algo bueno se está haciendo. Yo creo que los ciudadanos de Tamaulipas van a prestigiar esto. En el momento que caigan en cuenta que lo que está por un lado es alguien vinculado
al crimen, a esas prácticas que no les sirven a los ciudadanos de Tamaulipas, que además ni siquiera vivió en Tamaulipas, ni estudió en Tamaulipas, ni conoce Tamaulipas, frente a un candidato que vivió, que trabajó, que ha sido 2 veces alcalde, diputado federal, presidente de su partido, y francamente ha sido el eje instrumentador de la política en seguridad del Estado. Cualquier ciudadano diría, ¿a quién quiero? Pues al que sabe, al que conoce y al que ha hecho de Tamaulipas hoy un lugar menos peligroso o más seguro de lo que era antes. Por último, senador, el actual candidato a la gobernatura del Partido Acción Nacional, César Verástegui Hostos, no creo que Tamaulipas necesite hacer una institución que opere a mujeres obesas. Lo invito a que siga la campaña del actual candidato. Eso nos da pena y nos da vergüenza, porque usted lo está diciendo. Tamaulipas necesita gente seria. Es todo. Buen día. Claro que sí, se necesita gente seria, se necesitan muchas políticas públicas que permitan a los ciudadanos estar en mejores condiciones. Y yo creo que con todo, de verdad, con todo, y lo digo con muchísimo respeto, César Verástegui es el mejor candidato que puede tener y sobre todo puede ser el mejor gobernador que tenga Tamaulipas para los próximos años. Enfrenta a Tamaulipas un punto de quiebre: seguir por el camino de construir un estado seguro o echar toda la borda a lo avanzado en estos 6 años. Él es el que encabeza esa opción. Gracias. Comentario final a sus preguntas, Sandra. Este gobierno desdeñó la libertad y los derechos humanos desde su llegada. Recordemos que impusieron de forma ilegal la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No juntaron los votos. Es una comisión a modo, que ni siquiera se pronuncia hasta que se le exige que lo haga en temas tan delicados como el de los periodistas. Y nosotros ya hemos hablado de un protocolo, de una propuesta clara ante un gobierno que no actúa y en una violencia sin precedentes contra los periodistas y contra todos los mexicanos. Pero del tema de Tamaulipas, debo decirte que aquí arrancamos una campaña 2-1 abajo y que César Verástegui, el truco, todos los días y en todas las encuestas ha venido creciendo de forma sistemática. Y nosotros ahorita ya tenemos encuestas e información de que César Verástegui no solo alcanzó, ya cruzó a Américo Villarreal, ya le puede estar ganando en la contienda electoral, con información que tenemos nosotros en nuestra campaña. Y esto se ve todos los días. Es el candidato que conecta, es el candidato que sí comunica y que sí está sumando. Pero quien sí no puede ser candidato es Américo Villarreal. Tiene que aclarar estos presuntos vínculos con el tráfico ilegal de hidrocarburos. Es algo muy delicado. Retamos a Américo Villarreal que nos diga si sí o no, a través de su hijo, recibió depósitos millonarios en cuentas en el extranjero. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, compañeras diputadas, diputados. Buenos días a ustedes y pasen un buen periodo ordinario. Vamos a presentar, si no tienen inconveniente, la iniciativa el día de hoy y vamos a tomar una fotografía con los legisladores. La iniciativa de reforma electoral anunciada el pasado lunes. Vénganse todos, por favor.